sociales, Dieudonné Nianguna, dramaturgo y director congoleño, a la doctora Beatriz Paredes, socióloga y ex senadora de la República, docente de esta división de estudios de posgrado, y la maestra Irma Griselda Amuchategui, destacada catedrática también de la Facultad de Derecho. De igual manera, extiendo mi gratitud y saludos a todas las personas que han hecho posible este encuentro y, por supuesto, a las y los asistentes cuyo interés en un tema que entrelaza el arte escénico, el derecho y el poder, da sentido y profundidad a este espacio de reflexión compartida. Me honra darle la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio México-Francia, un espacio de reflexión y diálogo que toma como premisa las relaciones bilaterales entre ambos países. Y es que, efectivamente, hablar de México y Francia es evocar una historia compartida, que si bien ha tenido encuentros y desencuentros, siempre ha estado guiada por una constante, la proximidad que se expresa en múltiples planos, desde el político pasando por el social y sobre todo en el cultural. El asunto que hoy nos reúne se reviste de un título tan sugestivo como sutilmente provocador: del teatro político a la teatralización de la política. Un epígrafe que como espejo cóncavo refleja, pero también deforma, para poder revelar con mayor nitidez las máscaras, los escenarios y los rituales del poder en su puesta en escena contemporánea. En la Grecia clásica, el derecho y el teatro siguieron trayectorias sorprendentemente similares. El tribunal, concebido como el escenario fundamental donde se despliega lo jurídico, comparte con el teatro su estructura esencial, un espacio destinado a la acción, donde el conflicto se representa, y otro reservado al público, testigo y juez al mismo tiempo. Así, los litigios se asemejan a dramas y los juicios se transforman en representaciones cargadas de tensión y de significado. No resulta fortuito que uno de los dramas griegos más antiguos que han llegado hasta nosotros represente justamente un juicio, y no cualquier juicio, sino el primero según la visión poética, como son las Euménides de Esquilo. Cuando el teatro era una especie de rito y reflejo de alma colectiva, en donde los actores portaban sobre sus rostros máscaras que no solo ocultaban su entidad, sino que encarnaban arquetipos, emociones e historias. Aquellas máscaras se llamaban prosopón, que significaba literalmente lo que se pone ante la cara. El prosopón no era un simple objeto de utilería, pues era en realidad el rostro visible de una representación de un papel social o mítico mediante el cual el individuo desaparecía para dar lugar al personaje, al símbolo viviente. Con el paso del tiempo, este término prosopón dejó de ser exclusivo del ámbito escénico para alcanzar un significado más profundo, refiriéndose sí al rostro teatral, pero también al sujeto que habla, actúa y responde.
Fue la civilización romana donde este término, al traducirse como con la expresión persona, alcanzó una connotación jurídica. De esta manera, el derecho romano heredó esa noción y la transformó para significar a la persona como aquel ente susceptible de tener derechos y obligaciones. Y así, lo que en el teatro fue inicialmente una máscara, en el foro se convirtió en fundamento esencial de la personalidad jurídica. En el caso de la política, podemos observar cómo ésta se asemeja a una puesta en escena, donde los políticos desempeñan el papel de intérpretes. Pasan la mayor parte del tiempo sobre el escenario, repitiendo líneas ensayadas y ejecutando gestos pensados para atraer la atención del público. Con frecuencia se presentan cuidadosamente arreglados e incluso ataviados con la indumentaria adecuada al personaje y al momento que buscan encarnar. Ciertamente, la política se muestra como un escenario de reflectores, bastidores, artificios, ovaciones y abucheos. Una puesta en escena donde intervienen actores e intérpretes de toda índole, desde los más virtuosos hasta los más cuestionables. En una época dominada por la imagen, las apariencias y el espectáculo, los dirigentes políticos recurren a estrategias teatrales para atraer la atención del electorado. Esta dimensión performativa no solo pretende convencer, sino también articular un relato que conecte con las emociones, principios y valores públicos. No obstante, el avance de la política convertida en teatralización y espectáculo acarrea riesgos significativos, pues el fondo y la profundidad de las propuestas corren el peligro de ser desplazadas por la superficialidad. Hoy en día parece importar más quién protagoniza el video más ingenioso de TikTok, quién logra hacer reír al público, quién es el más exhibicionista y quién acumula más me gusta en sus redes sociales, dejando en un plano secundario el contenido de los proyectos, la congruencia entre el pensamiento y la acción. Para finalizar con esta intervención, me gustaría recuperar el pensamiento del filósofo francés Gilles Lipovetsky, quien en obras como La Era del Vacío y El Crepúsculo del Deber, apuntaba que en los tiempos contemporáneos la política había dejado de ser un campo de confrontación ideológica para convertirse, tristemente, en un espectáculo mediático, donde los líderes políticos son vistos como productos de marketing y los votantes, es decir, el público, son más que nada consumidores de información y de imágenes sobre todo. Sin más preámbulo, dispongámonos a escuchar las disertaciones de los ponentes de primer nivel que nos honran con su presencia y con sus ideas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Venegas por estas palabras que nos sitúan en el teatro y en la política, nos muestran que están presentes pues desde la antigüedad. De hecho, aquí en este auditorio, pues está en la forma tradicional del teatro. Ustedes, los asistentes, están sentados con vista a nosotros en el estrado. Nosotros estamos expuestos, estamos más vulnerables. Ustedes están ahorita más fundidos en la masa, son más numerosos que nosotros.
Quiero mencionarlo porque no hay que perder de vista que este arreglo prevalece desde hace milenios, tanto en los teatros como en los foros públicos, con oradores, como en las conferencias también, las clases universitarias, unos pocos humanos, a veces solo uno en el escenario, como pude ver a Dieudonné, uno de nuestros invitados, pararse solo en el escenario y hacer teatro. Eh, se toman la palabra frente a un número mayor de personas que escuchan y miran. Entonces podemos jugar a que hoy nosotros estamos en una escena representándonos a nosotros mismos, o al menos algún aspecto de nosotros, y ustedes toman el papel de espectadores. Pero también, después de un tiempo en que habrán intervenciones por parte de cada uno de los invitados, van a pasar a ser cuestionadores, opositores o comentaristas. Aunque bueno, siempre preferimos las preguntas y los cuestionamientos a los comentarios. Entonces, váyanlos pensando, por favor. Pues bueno, voy a repetir un poco que esto fue organizado por la Facultad de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuya directora nos acaba de dar unas palabras muy profundas en torno al teatro y su relación con el derecho. También el Servicio de Cooperación Científica y Universitaria de la Embajada de Francia en México. Está aquí presente con nosotros el titular, Emmanuel Evenot, y el cónsul, Vincent Perrin, el cónsul de Francia en México, y la Asociación de Alumni México-Francia. Esto, a todos los estudiantes y a todos quienes desean hacer intercambio, les recomiendo investigar en torno a esto. Están haciendo mucho por el intercambio de estudiantes entre nuestros dos países. Está aquí su presidente, Juan Rodríguez. Lo señalo para que puedan acercarse a él y platicar con él. Entonces, sean todos ellos agradecidos por lograr este encuentro internacional, bilingüe y en vivo, que no es fácil, sobre todo a la hora que el Zoom parece poner las cosas en otro nivel. Habría que preguntarse también qué tanto se puede hacer un discurso político o hacer una representación de teatro, realmente verla a través de la pantalla, qué cambia. Presentaré a cada uno de nuestros invitados en extenso cuando le dé la palabra, pero no quiero dejar de volver a mencionar quiénes están aquí, señalándolos, porque no hay identificadores y creo que es importante que puedan ver quién es quién. Tenemos aquí justo los voy a mencionar, voy a muy brevemente decir quiénes son de mi izquierda hasta el final, en ese orden. Entonces está con nosotros Leopoldo Irribarren, que es un reconocido académico de la prestigiosa escuela EHESS. Él es originario de Venezuela, emigrado a París. Les contaré más de él en un momento. Está con nosotros la doctora Griselda Amuchategui. Muchas gracias. Supongo que aquí no necesita presentación porque es una maestra querida y local. Ella es especialista en Derecho Penal, así que pórtense bien. Tenemos enseguida a Dieudonné Nianguya. Él es un dramaturgo y comediante originario del Congo. Ojo, hay dos Congos. Está la República Democrática del Congo, ese país muy grande, casi en el centro de África, y está la República de Congo o Brazzaville, Congo, que es más chiquita. El Congo belga es el grande y el Congo del que proviene Dieudonné fue una colonia francesa. ¿Correcto? Sí. Bueno, Beatriz Paredes, que tampoco creo que necesite mucha presentación, es una figura familiar para quienes vivimos en México por su prominente papel en la política de nuestro país, también es profesora aquí. Y bueno, la doctora, nuestra doctora, que es nuestra anfitriona. ¿Y quién? Y nuestro representante de comunicación social de la UNAM. ¿Es así? Muchas gracias. Bueno, la dinámica es la siguiente. Estaremos aquí durante 2 horas. Ya nos comimos un pedacito, pero son 2 horas. Vamos primero a escuchar a cada uno de nuestros invitados en torno al tema propuesto para esta mesa.
van a ellos a prepararon algunas palabras que van a exponer en un espacio de 15 minutos y después podremos dialogar, ¿no? Entonces, en el momento en que ustedes van a dejar de representar el papel de público pasivo que mencionaba, de consumidores, que mencionaba la doctora Venegas, y nos van a atacar con sus preguntas, yo creo que vamos a pasar más en el espectro, ¿no? Que une dos conceptos, siempre un poco flotante, vamos a acercarnos más de lo que es el teatro político, a la hora de que ustedes toman la palabra y cuestionan a los invitados. Entonces, demos inicio. Le pasaré la palabra primero a Leopoldo Irribarren. Él es encargado de Relaciones Internacionales, vicepresidente de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la mencionada EHES. EHESS en Francia. En Francia se le conoce por sus siglas como se conoce la UNAM en México. Es una escuela sumamente importante, sumamente reconocida. Él cuenta con una formación pluridisciplinaria, empezó con ingeniería y letras modernas, y luego, bueno, eso fue en Caracas, porque sepan que lo van a escuchar ahora en su discurso, en su español. Leopoldo es originario de Caracas, Venezuela, emigró a Francia hace ya varios años, donde hizo un doctorado en filología e historia de la filosofía griega. Su campo de especialización es la técnica en la Grecia antigua, más que nada cómo se piensa la técnica en esa época y en esa región. Ha enseñado literatura y filosofía griegas en la Universidad de Ley de Países Bajos, ha sido invitado en la Universidad de Harvard, la Sorbona. Y bueno, repetir que es muy adecuado empezar con el doctor Irribarren, porque la Grecia antigua es donde se forman estos conceptos, ¿no? Que conocemos hasta hoy, política y teatro, al menos como han llegado en la civilización occidental en la que nos pensamos. Por favor. Nos va a hablar de Lisístrata, una comedia de Aristófanes, ¿correcto? Adelante, doctor. Me perdonan, voy a hablar desde el presidio, no por tomar una posición ex cátedra, no teman, es que por la relación prosaica que no pude imprimir mis notas. Pues yo escogí hoy hablar de Lisístrata, una comedia de Aristófanes, porque es la primera pieza teatral que nos habla de la democracia ateniense. Y lo hace a través de una inversión de la ideología de la sociedad ateniense del siglo V antes de Cristo. El argumento de la pieza es bien conocido. En un momento en que Atenas y Esparta están en guerra, Lisístrata, una mujer ateniense, convence a sus conciudadanas y a las otras mujeres y a mujeres de las otras ciudades, estado griegas, para que inicien una huelga del sexo hasta que los hombres entren en razón y hagan la paz. De hecho, el nombre Lisístrata quiere decir en griego la que disuelve el ejército, Lisístrati. Les confieso que reí a carcajadas cuando releí Lisístrata para este conversatorio. Lo que uno desearía es que Lisístrata fuera representada hoy, lo que sin duda plantearía enormes problemas de puesta en escena, porque se trata de una obra de una obscenidad alegre, filosófica, poética, una obscenidad tan desenfrenada que requeriría una gran imaginación para su puesta en escena. Los versos de Aristófanes son obscenos, no hay un verso de Aristófanes que no tenga un significado obsceno. Sin embargo, su lenguaje es muy pocas veces vulgar. Es decir, a veces hay algunas palabrotas muy denotativas, acompañadas de actos teatrales correspondientes que uno imagina difíciles de representar en escena, pero la comicidad se basa sobre todo en una transformación del lenguaje elevado, ¿no? Es decir, el lenguaje jurídico, político, religioso y filosófico, al mismo tiempo que designa esas realidades correspondientes, se utiliza para expresar las realidades más bajas. Lo interesante es esta inversión de valores y de significados. El humor
De esta manera, el humor no anula la referencia, lo que la palabra denota. Pero la función denotativa del lenguaje, que es en cierta medida una función de autoridad, que el humor tiende a volver ambigua, ahí reside el poder subversivo, tanto social como político, del humor. Lo más cercano que conozco a este uso del lenguaje en Aristófanes es el arte del albur mexicano. De manera que esto me ahorra bastantes explicaciones ante este público, ¿no? ¿Qué hace Aristófanes en Lisístrata? En pocas palabras, diría que se trata de una reflexión sobre la ideología de la sociedad, es decir, sobre lo que mantiene unida a la sociedad, sobre lo que hace que la gente acepte una normativa jurídica, una autoridad, una cierta jerarquía entre hombres libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Esta ideología tiene varias funciones: la guerra, la familia, la reproducción y la producción de riqueza. Se supone que todo esto se mantiene unido en tiempos de paz, pero la guerra contra Esparta, que es la guerra del Peloponeso, que estalla en el 430 a.C., es decir, unos 20 años antes del estreno de la pieza, en 411 a.C., y tras un desastre militar enorme para Atenas, que había enviado una flota a Sicilia 2 años antes, todo lo que se suponía que constituía el pacto social se desmorona. Aristófanes se pregunta de forma extremadamente libre: ¿qué somos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra comunidad? ¿Cuál es el fundamento de todas las demás comunidades que están en guerra entre sí? Estas preguntas implícitas no hacen de Lisístrata un proyecto político, sino más bien un proyecto de análisis político en la escena. En la pieza, todo lo que llamamos la política se reduce a las relaciones de poder entre los hombres. La política es la autoridad de los magistrados que apoyan el esfuerzo bélico. Aristófanes elabora una reflexión más profunda, no tanto sobre la política, sino sobre lo político, ¿no? Es decir, sobre los principios que son institucionales, normativos, pero también sobre el lenguaje, sobre la cultura, las representaciones comúnmente aceptadas, en el caso de Lisístrata, por ejemplo, sobre el lugar de la mujer en el mundo social. Se trata de una reflexión, entonces, sobre los principios que hacen que las personas sientan que pertenecen a una misma comunidad política. Para entrar en materia, me gustaría leerles un pasaje del comienzo de la pieza que pone en escena una asamblea de mujeres de toda Grecia, lo que se llamaba una asamblea panhelénica, convocada por el personaje de Lisístrata, donde se decide que la salvación de Grecia está en manos de las mujeres. Cito entonces el discurso de Lisístrata. ¿No echas de menos a los padres de tus hijos que se mantienen alejados de ti por la guerra? Sé que todas tienen maridos ausentes. Ni siquiera quedan amantes, ni la sombra de uno. Porque desde que nos traicionaron los milesios, esto es una referencia a la campaña desastrosa en Sicilia el año anterior, porque desde que nos traicionaron los milesios no he visto un solo olisbos. Olisbos es un falo artificial, lo que hoy en día llamarían un juguete sexual, de 8 dedos que nos hubiera aliviado con su cuero. ¿Estarían de acuerdo en unirse a mí si encontrara una astucia para poner fin a la guerra? Debemos abstenernos del pene, porque si nos quedáramos en casa y si en nuestras pequeñas túnicas de amorgos entráramos desnudas con nuestros deltas depilados, y cuando nuestros maridos erectos ardieran en deseo de abrazarnos, si entonces, en lugar de darles la bienvenida, nos abstuviéramos, pronto harían las paces, estoy segura de ello. A este discurso sigue una escena clásica de juramento que reúne a las mujeres de todas las ciudades griegas aliadas de Atena en la guerra del Peloponeso. Entonces es una escena que parodia el juramento que unió a los aqueos en la guerra contra Troya. Cito apenas unas líneas. Ningún hombre en este mundo, ni amante ni marido, se me acercará con una erección. Viviré en casa sin hombre
vestida con piel de cocodrilo y embellecida para que mi marido arda de deseo por mí, y nunca cederé voluntariamente a mi marido. Si cumplo mi juramento, que beba este vino; si lo rompo, que esta copa se llene de agua. Lo que escuchamos detrás de esta escena es la Ilíada, pero no me refiero solo a la escena del juramento de los aqueos, que es la condición necesaria del pacto, ¿no?, que realiza la coalición contra Troya, sino también se oye a la Ilíada como contramodelo, porque particularmente porque la guerra de Troya es causada por una mujer, por Helena, mientras que en Lisístrata la salvación de la comunidad viene de las mujeres, algo totalmente inaudito para los griegos. Aristófanes ataca las representaciones comúnmente aceptadas, es decir, la salvación no depende de los hombres y de la guerra, sino de las mujeres. La gran paradoja es que las mujeres no se van a convertir en guerreras, sino que emprenderán dos acciones paralelas para detener la guerra. La primera, harán la huelga del sexo, y la segunda, las ancianas tomarán el Acrópolis, donde está el tesoro de Atenas, para que los hombres no puedan financiar la guerra. Así es que, paradójicamente, la salvación de Atenas vendrá de la parte sumisa de la comunidad, de las mujeres que no tienen el estatus de ciudadanas en la democracia griega. Para que nos hagamos una idea de la dimensión subversiva de esta escena, recordemos que el teatro ateniense estaba representado por hombres. Los actores eran hombres, y en este caso vestidos de mujer, y que estaba destinado a un público mixto. Hombres, mujeres y ciertas categorías de esclavos asistían al teatro. Así pues, Aristófanes va a contracorriente de la ideología de la comunidad, reconstruyéndola a partir de las mujeres y de la actividad íntima que es el sexo conyugal. Para que haya huelga de sexo tiene que haber seducción, y son precisamente las ropas más bellas y seductoras de las mujeres las que darán a la huelga del sexo toda su fuerza. El discurso de Lisístrata ante las mujeres griegas desarrolla una especie de dialéctica del sexo y del no sexo, que va a determinar el curso de la política. Las mujeres toman a los hombres por donde son débiles, es decir, por el deseo. Desde las primeras líneas, Aristófanes plantea una paradoja. Es una mujer, Lisístrata, la que posee la autoridad, la que quiere poner orden en la comunidad, pero pone orden a través del desorden. Es evidente que Aristófanes no pensaba que su comedia salvaría a Atenas, ¿no?, sumida en plena guerra del Peloponeso, pero a través de la inversión de la autoridad que la obra retrata, podía esperar que los atenienses pensaran de otro modo en su comunidad política, no solo en términos de guerra y de actividades viriles, sino a través de lo que las mujeres dicen sobre su propio papel, a saber, la gestión doméstica, que es el significado etimológico de economía, oikos nomos, ¿no?, de la norma, la ley del hogar. Aristófanes nos obliga a pensar en la ideología de la ciudad-estado desde un punto de vista femenino, desde el punto de vista del oikos y de la sexualidad. De hecho, en la pieza, la mujer encarna perfectamente esta dualidad. Por un lado, la presencia en el hogar, la administradora del oikos, administradora también del tesoro de Atenas, y por otro, el deseo, el erotismo como trabajo de lo negativo, como diría Hegel y más tarde Freud y Lacan, etc. Esto es lo que la asamblea de mujeres pretende mostrar a la ciudad. Aristófanes toma la ciudad-estado en su conjunto y dice: la comunidad está desunida y, paradójicamente, para que se una de nuevo, tenemos que ponerlo todo patas arriba, ¿no? Tenemos que partir de lo que ha sido humillado, de lo que ha sido degradado, es decir, de las mujeres, y darles la autoridad para decir lo que constituye la buena política. De manera que la pieza pone patas arriba la política para poder analizar mejor lo que es una comunidad. Al leer la pieza,
uno se da cuenta de que Lisístrata encarna una forma de autoridad tiránica sobre las demás mujeres. Dirige con gran destreza dos revueltas, la huelga del sexo y la toma de la Acrópolis. Esta figura autoritaria pone de relieve un problema real de la democracia griega. Para que algo así como un partido del pueblo, de la mayoría, del demos, tome el poder, se necesitan líderes que sean de hecho tiranos. En Atenas estamos frente a una forma de democracia en la que no existe una verdadera constitución, no hay un Estado de Derecho, hay leyes ancestrales que normalmente deberían garantizar la paz, pero la acción política es siempre, en cierta manera, una demostración de fuerza. Es una vida política sumamente turbulenta. Los latinoamericanos no somos ajenos a este tipo de situaciones. De hecho, justo después del año 411, el año en que se estrenó Lisístrata, hubo un golpe de Estado del partido aristocrático que tumbó el régimen democrático de Atenas. Y siempre eran los dirigentes los que se hacían con el poder a través de la palabra, ¿no? La palabra era esencial, como lo demuestra el papel de los demagogos atenienses. Y de ahí la importancia del teatro como laboratorio de la palabra política. Solo el teatro puede darle a una mujer el papel de autoridad fuerte, aunque el caso de Lisístrata sea en nombre del demos. Este papel autoritario de la mujer es también característico de la tragedia, donde las mujeres, con sus personalidades afirmadas, encarnan formas fuertes de poder. Piensen en Clitemnestra, que mata a su marido en nombre del erotismo. Piensen en Antígona, que determina el destino de Tebas. En la tragedia, las mujeres son siempre más viriles que los hombres, ¿no? Son unos seres que los hombres, en cambio, son unos seres algo deficientes, indecisos en la acción, siempre atrapados en contradicciones. En ese sentido, Lisístrata encarna una forma de virilismo paradójico. Habla como un hombre, es contundente, pero su tesis es femenina. A saber, la comunidad política es una casa, un hogar. Es una imagen invertida de la comunidad política que pretende ser más fundamental que la de la comunidad instituida por la ley, por el nomos. Ahora, la pregunta que cabe hacerse enseguida y que ustedes seguramente están esperando es saber, ¿Lisístrata es una obra feminista? Yo me voy a armar de valor para tratar de responder esto, porque a primera vista yo diría que no. En esta pieza, las mujeres son lo que los hombres dicen que ellas son, actualizan lo que se dice de ellas. Y esto ocurre de dos maneras. Las mujeres pueden ser buenas amas de casa, buenas tejedoras, pero también pueden ser codiciosas y pensar solo en el sexo. En la pieza, las mujeres encarnan todos los clichés machistas de la cultura griega, salvo que, y ahí radica la fuerza del teatro, el hecho mismo de que los hombres interpreten a mujeres hace que las opiniones machistas sobre las mujeres, expresadas por hombres disfrazados de mujeres, se conviertan en una crítica radical, en palabras de emancipación. Son los hombres los que hacen el ridículo. Todo esto sucede en el teatro y la comunidad del teatro no es la comunidad política griega propiamente dicha, está compuesta exclusivamente por hombres ciudadanos libres. La comunidad del teatro es el pueblo en su conjunto, incluidas las mujeres y los esclavos, que constituyen la ciudad de Atenas. Entonces, la comedia da la palabra a todos frente a todos. Lisístrata no pretende desempeñar el papel de los hombres, sino que desde su posición de mujer ve que la política de los hombres no es política. Para un griego, la política consiste fundamentalmente en velar porque su ciudad-estado permanezca libre, es decir, que no esté gobernada por un tirano y sobre todo que no sea conquistada por una ciudad-estado enemiga, ¿no? La libertad de los antiguos no es la libertad individual de cada ciudadano, esa es la libertad de los modernos que
tan brillantemente descrita por Benjamin Constant. Lo que demuestran las mujeres en la pieza es que los hombres pretenden ser políticos, pero destruyen aquello mismo que dicen defender. Paradójicamente, son las que no luchan, las que hacen la economía doméstica, las que hacen la verdadera política. Así que yo concluiría afirmando que la obra es feminista en la medida en que los hombres son sustituidos, en la medida en que son las mujeres las que dicen cuáles son los verdaderos fundamentos de la comunidad política. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento político, porque Aristófanes contrapone en la escena teatral, por un lado, la práctica de la política tal y como se lleva a cabo según los roles sociales establecidos, y por otro lado, la base de la política, que no son precisamente las instituciones, sino el bien común, la vida de las personas, la familia, la sexualidad, precisamente aquello que la política debe defender. En ese sentido, diría yo, la obra es feminista. Voy a pararme aquí para no monopolizar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por contarnos de esta obra y esta espléndida lectura. Me hace pensar mucho en este lema feminista que escuchamos ahora, que lo privado es público. Voy a pasar la palabra a la doctora Griselda Amuchategui. Ella la presento más largamente ahora. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM. Es fundadora de la División de Universidad Abierta en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora de tiempo completo en la misma. Es recipiendaria de la Cátedra Extraordinaria Fernando Castellanos Tena, ganadora de 3 concursos literarios a nivel nacional e internacional, así como miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, reconocida con la Medalla al Mérito Criminológico Alfonso Quirós Cuarón. La doctora nos va a hablar también de una obra de teatro, Pedro y el Capitán. Sí, es una obra de teatro, ¿no? Me equivoco. Perfecto. Podría ser una figura sobre la obra de teatro. Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, este poeta uruguayo que tanto leíamos hace unos años en las facultades, no sé si todavía se haga. La doctora va, la mesa estaba programada para hacer, de hecho, como una mesa de discusión. No cabemos, qué bueno que somos tan numerosos aquí arriba, pero las siguientes intervenciones se podrán hacer sentados. Yo mismo ahorita me voy a buscar un lugarcito. Entonces vamos a por el momento abandonar esta tribuna y pasar a intervenciones sentadas más íntimas. Por favor, doctora. Muy buenas tardes. No sé si está funcionando. Yo no escucho sí. Gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, impactada de estar con gente que sí sabe de teatro. La verdad, yo soy licenciada en Derecho, tengo solamente maestría, no tengo doctorado, pero todo mundo parece ser que quiere que yo lo tenga, pero no lo tengo y estoy ahorita en el posgrado. Es una vergüenza horrible, me disculpo, pero no lo pienso hacer tampoco mientras se pida el inglés como idioma para entrar al posgrado en la UNAM. Bueno, una vez que ya me he quejado, ahora comenzamos con lo serio. A ver, me encantó la invitación y yo le agradezco mucho al doctor Imer que me haya invitado, porque creo que alguien le dijo que alguna vez me aloqué, bueno, varias veces, pero en esta más, y presenté la obra de teatro Pedro y el Capitán de Mario Benedetti aquí en la Facultad de Derecho con alumnos, no con actores, y yo como directora, y no soy directora de teatro. Amo el teatro y la cinematografía. Entonces yo dije, ¿por qué no? Si es un acto académico en el que vamos a aprender y vamos a presentar ante un grupo de alumnos una obra que a mí, en lo personal, desde hace mucho tiempo, desde mis años de rebeldía por los 70, a mí me encanta. Y entonces fue cuando la presenté, y esa es la única experiencia que yo tengo en esto, y haber ido como público a algunas obras teatrales. Cuando me dicen que esto tiene que ver con política, dije, yo no sé nada de política. Si yo opino que es blanco, sale negro. Si digo que es negro, sale gris. Siempre me equivoco. No sé de política, pero sí entiendo algo.
que el teatro siempre ha estado al lado, de manera paralela, con la política, con la sociedad, con la economía y con todos los fenómenos sociales. Y pareciera que el teatro es el reflejo de la sociedad y de la política, y efectivamente en los antecedentes que ya dio perfectamente bien la doctora Venegas, que habla de un recuento de lo que fue el teatro, cómo nace en Atenas por el año, creo que sexto antes de Cristo, etcétera, y todo lo que acaba de decir aquí Leopoldo Iribarren, apellido vasco, pero por supuesto, resulta que yo dije, bueno, ¿de qué hablo? Ahorita me doy cuenta que pude haber elegido una tragedia griega y Antígona es mi favorita, entonces ahorita que lo estaba escuchando dije, bueno, yo creo que me equivoqué, pero no, ya volví a la calma y digo que bueno que elegí Pedro y el Capitán de Benedetti. Bueno, pues sin más, déjenme decirles que lo primero que me gustó fue la invitación que me hizo el doctor Imer y lo segundo fue esta imagen maravillosa que está en la invitación. Creo que no se pudo, ¿verdad? Nuestra presentación, bueno, no importa. Me encanta la libertad guiando al pueblo y aquí la pronunciación en francés va a ser otro problema, Eugène Delacroix. Bueno, esta pintura a mí siempre me ha gustado mucho, igual que otra de María Antonieta, pintada por una mujer, que también es una cosa maravillosa. Bueno, ya que comento esto, pues muy rápidamente quiero ocupar mi tiempo respetando el de los demás, comentando lo siguiente. Si bien es cierto, el teatro nace en Atenas, pasa a Roma, Roma imita todo lo que hace Grecia, etcétera, los grandes anfiteatros y los teatros griegos que se parecen tanto a los romanos, porque de ahí lo tomaron los romanos, son una belleza. Y cuando uno visita ciudades como por ejemplo pues Atenas, Corfú, Santorini, lo que uno quiere conocer son los teatros griegos, cuando a uno le gusta esto. Y son una maravilla dentro de la arquitectura. Pero además hay que reconocer que el drama y la tragedia han sido como los dos grandes pilares del teatro. Y entonces esto pasa dando un salto muy largo hasta el siglo XVI con Jean-Baptiste Poquelin, que sería Molière. Y Molière revoluciona el teatro y se basa en la política y la critica, la satiriza y tiene mucho éxito. Hay muchas de las obras de él que son maravillosas y de esto saltamos a la Comédie Française. Entonces tenemos mucha información en Francia de lo que es el teatro, saltando a lo que María Antonieta, la mujer austriaca que el pueblo jamás quiso, también representaba obras de teatro y era la actriz principal. A ella le gustaba mucho la actuación y era una mujer pues, muy joven, la casan de 14 años a la pobre, luego el marido pues no ha resultado en la cama, el Rien de Rien que ustedes ya conocen, entonces todo el mundo le achaca la culpa, ¿por qué no tienes hijos? Pues porque el esposo no puede. Bueno, una vez que se curó la fimosis que tenía el pobre Luis XVI, que además no era muy brillante, al parecer tenía un problemita parecido al autismo, pues ya, cuando pudo, pues ya tuvo 3 hijos, María Antonieta. Y nunca fue querida, le llamaban la loba austriaca, la gran prostituta, los pasquines, las obras de teatro, los sainetes en la calle, hablaban mal de ella, siempre la criticaron, hicieron de ella un escarnio. ¿Cometió errores y pecados? Sí, a mí si me casan de 14 años siendo niña, pues yo pienso en otra cosa, no en eso, en una perrita, en una muñeca, pero bueno, cometió excesos, los cometió. Pero fíjense que yo estoy más de acuerdo con Stefan Zweig, cuando en esa biografía maravillosa que escribe sobre María Antonieta, la pinta como una mujer que eligió mal, pero no porque ella eligiera, sino porque su madre la casa con Luis XVI. Tuvo varios pecadillos por ahí, pero al menos antes de que su esposo respondiera en la cama, ella le fue fiel. Así es que esto habría que agradecérsele. A mí María Antonieta es un personaje que me encanta desde la visión de este escritor que a mí me parece uno de los mejores biógrafos, Stefan Zweig, y me gusta mucho ver cómo ella era tan educada, tan correcta. Ella va al teatro y quiere aplaudir, no se aplaudía, y ella decía, pero ¿por qué no? Si es una manifestación de aprobación, de alegría. Entonces, ella tiene muchas cosas de sensualidad, de sentimentalismo, que a mí en lo personal me agradan, y yo no la tacharía tanto como una mala persona. Cometió errores, tu esposo también, y todos los demás en la monarquía. Viene la Revolución Francesa, pasa todo lo que ya sabemos que sucede, y lo mismo pasa de manera paralela en México muchísimos años después, cuando aquí estalla la revolución, la independencia, los movimientos armados, y también son los periódicos, los teatros, los que hacen escenificaciones de crítica social y política,
Y en el momento actual en el que estamos, sigue pasando lo mismo. Ha habido obras de teatro donde se satiriza a algún personaje, ahora tenemos memes, tenemos en Facebook imágenes impresionantes, aunque digan que no la hay, claro que hay libertad de prensa, por favor, si no hubiera libertad de expresión y de prensa, no veríamos lo que vemos todos los días por allí. Pero bueno, llegamos a Uruguay y el gran Benedetti, Mario Benedetti, escribe una obra precisamente sobre la política. Lo que a él le tocó vivir fue terrible, él estuvo exiliado, como muchos otros hombres de teatro, de la literatura, del arte, que yo pienso que curioso, escribieron sus grandes obras en el exilio. Y el exilio es como el pariente cercano del artista, del escritor. Cuando Mario Benedetti escribe Pedro y el Capitán, habla de la rudeza, la crudeza, el poderío, el exceso de poder de los militares, los golpes de Estado, las tomas de los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, y crea un par de personajes que en una obra que es realmente un diálogo, él representa todo lo que él trae adentro y que quiere decirle a la gente. Yo hace mucho tiempo, cuando daba clases en la Universidad de La Salle, me acuerdo que un día, cansada de estar trabajando en mi oficina, salí a caminar por el patio y me topé con que en un pequeño auditorio de la universidad se estaba representando una obra de teatro. Vi que había un chico sentado en una silla destartalada y por otro lado, caminando de un lado para otro con un fuete, un capitán mal encarado. Me quedé como 15 minutos y me atrapó. Me atrapó y dije, yo la voy a poner. Y pasaron los años hasta que me decidí. Pedí un auditorio para ensayar, me lo brindaron, pero sí tranquilamente todo el personal de asuntos estudiantiles que siempre han sido sumamente generosos conmigo para hacer estas cosas que me ocurren y presenté la obra. Y gustó. 3 años después, ya muerto Benedetti, la vuelvo a presentar con más éxito, porque entre el público había alguien que venía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la vio, fue a comentar lo que había visto y me llamaron para decirme que si no la quería presentar en San Luis Potosí. Y dije, es que yo doy clases de Derecho Penal y de Criminología, pero pues pedí exactamente, y pedí autorización al entonces director y me dijo, ¿quiere hacerlo? Hágalo. ¿Necesita dinero? Dije, no, necesito una silla y un fuete. Yo lo compré, yo lo traje, compramos una indumentaria de un soldado en Verde Seco, yo no sé si el soldado que era el capitán en ese momento existía allí, y de la manera más rústica presentamos la obra. Yo quería al capitán ponerle los grados de capitán, pero yo no sabía si eran barras, estrellas y cuántas. Entonces mi hermano estaba fuera de México, que es el que me orienta sobre esto, y dije, pues le voy a poner las medallas que yo obtuve en la primaria en el colegio por conducta, aplicación y aseo. Nadie se dio cuenta, y el teatro es parte de la magia, hace uno lo que quiere y de allá se ve para acá diferente y se la creen. Entonces abusa uno, ¿sí? No lo volví a hacer y prometo que quién sabe, lo voy a pensar, porque estoy pensando para el próximo semestre, si la directora me autoriza, poner un monólogo sobre la madre Conchita y la muerte de León Toral. Digo, el asesino León Toral sobre la muerte de Álvaro Obregón. Ya lo tengo pensado, ya lo tengo aquí. Entonces, la vamos a poner, yo creo. Entonces, no prometo que ya no voy a pedir auditorios, los voy a seguir pidiendo para hacer ensayos y todo esto. Y para terminar, lo que quiero decir de Pedro y el Capitán, que me encanta, es el manejo de la doble personalidad que tienen ambos. La obra comienza con un capitán malvado, perverso, que amenaza a Pedro para torturarlo. Y como él no habla, no delata, no dice nada, entonces lo que hace el capitán es mandarlo a torturar. En la obra que yo puse, les pedí a los chicos que atrás de lo que se llaman bambalinas, que no son bambalinas, son piernas, gritaran como si los estuvieran torturando. Yo me acuerdo que los alumnos salieron impactados, sí gustó. Y después de eso, la personalidad de Pedro, un hombre de pueblo, íntegro como él solo, chocando contra la personalidad del capitán, un malvado personaje que hacía lo que se le obligaba a hacer, que obedecía ciegamente. Y el final de esta personalidad es que se cambian los papeles. Al principio, el capitán le habla de tú a Pedro y Pedro de usted. Al final de la película, cuando Pedro prácticamente está dando sus últimos respiros, el capitán le habla de usted y se arrodilla ante él para pedirle perdón.
y Pedro no delata a nadie y por supuesto muere. Es una obra que yo recomiendo porque se ve reflejada la política de Latinoamérica, de Uruguay, de Venezuela y de todos estos países que han sufrido tanto. Y para terminar, yo quisiera tomar prestadas las palabras precisamente de Molière por una razón muy importante. Molière es una persona que a mí me llama mucho la atención y entonces como lo admiro mucho y sus obras, al pequeño grupito que yo formé, que eran 2 alumnos y yo, le puse Grupo de Teatro Molière. Me encantó y así se va a llamar si vuelvo a hacer esta locura. Bueno, las palabras prestadas que tomo de Molière son: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Epitafio escrito por Molière. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué espléndido. Aquí, bueno, desde el foso del coro y de la orquesta, les quería pedir a quienes tienen audífonos para la traducción simultánea, quizás encenderlos y colocarlos porque vamos a hablar en francés con Dieudonné. Bien. Alors, súper. Hay quienes no los tengan y desean adquirir unos, hay allá al fondo. Hay en las sillas, supuestamente. ¿Está funcionando esto? Sí. Exacto. Y esto, como dice Juan Rodríguez, es el entreacto. Vamos a dar unos minutitos para que todo el mundo esté listo. Exactamente lo que estábamos comentando. Los estamos viendo. Vamos a dar un minutito y medio más y de todas formas empezamos con las presentaciones y todo aquello. Por supuesto, esto es el intermedio. Bueno, vamos a empezar, se irán incorporando las personas que tengan en préstamo sus auriculares. Alors, Dieudonné Niangouya, on passe au français là.
êtes prêts? Si vous voulez enlever votre écouteur. Hola, hola. Me estoy oyendo a mí misma. Présenter Dieudonné, il faudrait dire, comme il le dit lui-même, que c'est un homme de théâtre, qu'il y ait guerre ou censure, comme au Congo dans sa jeunesse, qu'il y ait indifférence ou solitude, comme il y en a parfois à Paris, en France. Il peut uniquement, il le dit, les confronter et se comporter comme un homme de théâtre. Il est venu au Mexique pour présenter sa pièce de ce côté, dans Teatro Milan. Et il suffit d'aller le voir, j'y suis allée, pour comprendre combien intense est sa manière d'être un homme théâtre. Il est né donc à Brazzaville, au Congo, à la République du Congo. Il a fait sa formation artistique dans la troupe de théâtre Congo Dianototila. Il s'est présenté au cours de sa carrière à l'Académie française, au Théâtre du Vieux Colombier, dans divers festivals de Francfort, Milan, Strasbourg et Lausanne. Il a reçu plein de prix et des littéraires et artistiques. Par exemple, le prix Béatrice du Saint-André Roussin qu'offre l'Académie française et le Grand Prix Afrique Avant-Garde. Alors, j'ai une question pour vous, Dieudonné. Est-ce qu'être un homme de théâtre ou un homme théâtre implique faire de la politique ou être en politique ou entrer en politique? Bonjour. Okay, je vais répondre. Je ne crois pas que être un homme de théâtre implique de faire de la politique ou être un homme politique ou une femme politique d'ailleurs, ou même s'intéresser de façon politicienne à la politique. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sur ce, il y a même une belle phrase d'un dramaturge qui était aussi romancier, aussi poète congolais, l'un des grands écrivains francophones d'Afrique, qui s'appelait Sonny Laboutansi, qui dit je ne crois pas au théâtre engagé, je crois au théâtre engageant, car c'est l'art qui produit de l'engagement. Voilà. Donc, il y a une différence qui est très importante. La position de l'artiste dans sa prise de parole est une chose politique parce qu'il se met au cœur donc, de la cité, comme disaient les Grecs, il se met à une place donnée, il se met sur une scène comme je suis là et il parle à des gens. Ça veut dire, dès qu'il fait cet acte-là, de prendre la parole au milieu d'une communauté des gens, sa parole l'engage. Et ce qu'il va dire l'engage. De telle manière qu'il n'a pas le droit de dire tout ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de dire tout ce qui lui passe par la tête. Il n'a pas le droit de faire n'importe quel geste pour le plaisir de le faire. Et d'ailleurs, le plaisir, c'est quelque chose qui est éminemment interdit à l'acteur. Le plaisir n'appartient qu'au spectateur. Et appartient au spectateur de manière subjective. Parce que chacun a son esprit, chacun a son comportement, chacun a sa sensibilité. Donc, le plaisir théâtral, c'est quelque chose qui ne peut pas être calculé. L'acteur doit être complètement dans une discipline de produire une œuvre. Alors, sur ce, je vais d'abord faire une marche arrière, de vous dire que le Congo d'où je viens, le petit Congo, qui à l'époque, avant la colonisation, est affilié à la RDC et à l'Angola et au sud du Gabon, donc ce qu'à l'époque coloniale on appelait donc Afrique équatoriale française, AEF, qui avant la colonisation s'appelait le Royaume Congo, royaume avec K. Dans le Royaume Congo, il y avait des pratiques de théâtre qui étaient appliquées par des femmes. Pourquoi par des femmes? Je vais expliquer après. L'une de ces pratiques s'appelle le Kinginzila, qui est le théâtre de guérison. C'est-à-dire le théâtre est fait pour guérir les gens, pas pour faire rigoler. C'est pour guérir, soigner. Et le Kinginzila guérissait les fous. Et puis il y a le Lemba, qui est une pratique de théâtre qui est faite pour apporter la paix dans la société. Là, c'est un endroit qui n'est plus à l'endroit de l'individu, mais à l'endroit de la collectivité. Alors, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai eu ma grand-mère, Bakuka Louise. Elle est prêtresse Nsaku. Nsaku, c'est la spiritualité Congo. Donc, c'est elle qui soignait les gens, ce qu'on appelait
ce qu'on appelle sorcière, mais chez nous, sorcière. Aquí le llamarían bruja, pero allí le llamaban curandera, porque curaba con las plantas. Y ellas contaban historias. Son estas mujeres las que son depositarias de las dos formas de teatro, porque las dos formas de teatralidad son muy activas, muy cercanas al teatro empírico, el Quinquincelá y el Lemba. Ella practicaba el Quinquincelá y el Lemba y así curaba a la gente. Porque en la cosmología del Congo hay que curar primero el espíritu a través de proverbios, citas, cuentos y representaciones teatrales. Se cura el cuerpo con plantas y la misma persona debe curar el cuerpo y el espíritu. Y esa abuela, todo es iniciado por su propia abuela, porque es una sociedad matrilineal y matriarcal. Es un poder que se transmite de la abuela a su primera nieta. En cuanto nace la primera nieta, la abuela va por ella, se la lleva a vivir con ella y le enseña primero la palabra. Esto quiere decir no enseñarle a hablar, sino enseñarle el poder de la palabra. Antes de enseñarle a hablar, tiene que enseñarle el poder de la palabra y después debe enseñar la naturaleza, las plantas, el agua, las estrellas, etc. Y luego les enseña los mecanismos de la sociedad y la inicia a las distintas espiritualidades en Saku y después pueden empezar a curar a partir de los 12 años. Y mi abuela era una de estas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando vino al mundo, ¿qué pasó? Los sacerdotes prohibieron tanto el Quinquincelá como el Lemba y en esa época todo se prohibió. Y mi abuela empezó una resistencia teatral. De ahí tomé yo esta expresión de resistencia teatral. Ella se va al bosque profundo y allí es cuando va a empezar a aplicar todas sus enseñanzas, sus aprendizajes y todos sus rituales. Y fue que mi abuela siguió haciendo todo esto a pesar de la economía. Y cuando terminó, cuando se prohibió, se impuso el teatro polinomial en el barrio. Era el teatro del barrio que llegó por la colonización, que se trajo a Molière y a Racine, etc. Ahí entramos en formas de teatralidad occidental que nos van a enseñar, se representa el teatro así y así. Pero el Quinquincelá pero, por ejemplo, en el Lemba no se representaban los personajes como entidades. Y estas entidades siempre tenían dos caras. Por frente la cara de un hombre y atrás la cara de una mujer. Siempre eran personajes andróginos. Siempre eran entidades, espíritus, significados, etc. Y esta entidad que tiene dos caras tiene el nombre de Pau, es decir, aquel a través del cual se transmite el aliento. Pero primero, para que el aliento hable, se requiere que el trueno la superficie para que se oiga en el mismo cuerpo la voz del hombre y la voz de la mujer. Pero solamente representaban el teatro las mujeres, porque son sociedades matrilineales, matriarcales, las que curaban, solo las mujeres podían actuar y curar. Les explicaré después por qué. Como éramos matrilineales, la persona pertenecía a su madre, no a su madre, porque nosotros en el Congo decimos que el hombre no tiene matriz. Entonces es improductor, no tiene matriz. Es como una tierra árida. Entonces él siembra en el cuerpo de la mujer. La que transmite el alimento es la mujer, la que da el saber es la mujer. Después se explicará el lugar del padre, pero entonces, bueno, cuando se prohibieron los teatros tradicionales, desaparecieron. Ya no se conocían. Mi suerte es que una vez que el teatro del barco ya se realizó, lo que nos dimos cuenta es que cuando nos íbamos de vacaciones al pueblo, el padre nos llevaba a ver a la abuela.
Y a mí, y yo veía a mi abuela aplicar el quinquillela. Y él llegaba primero, tomaba el tango, dibujaba con el tango una estrella de 9 puntas, prendió un fuego, colocaba en el centro un bastón y golpeaba 3 veces. ¿Por qué? Porque la cosmogonía del Congo, con leña, para tomar la palabra del público, primero hay que despertar a los muertos, porque los que van a hablar son los muertos. Es una palabra única. No es él solo, está hablando en nombre de todos nosotros, que ahora presentan las alegrías, las penas, los problemas de los humanos. Entonces, también están los que empezaron antes de nosotros y los que vendrán después de nosotros. No hay yo, lo que hay es un nosotros, los humanos. Entonces, para actuar, hay que llamar a todos los que existieron para que pasaran a través del campo, expresar con sus 2 géneros, de hombre y mujer. Ese es el objeto de la. Entonces ella dibujaba esta estrella de 9 puntas. ¿Por qué? Porque en la cosmología del Congo, teatralmente, la palabra tiene 9 puertas. La palabra teatral tiene 3 sentidos. El primer sentido se llama manso, que quiere decir el segundo. ¿Qué tiene que ver con el que enseña? El segundo sentido de la palabra es sangre, que quiere decir la espiritualidad. Para todos aquellos que y el tercer sentido de la palabra es la fuerza que es representada por la política y que se llama sigla. Por eso todos los grandes de Congo se llaman sigla, como la reina. Pero ellas no se pueden llamar mujeres, sino fuerzas armadas y políticas. Las que entonces el que hace arte, la que hace arte, una sacerdotisa en Zaku, tiene que representar las cosas a la vez. La palabra tiene que salir, pero no en un solo sentido, sino que tiene que salir del tronco, pero dar un recorrido a través de todos para volver. Y entonces yo empecé a ver a mi abuela hacer ese teatro y ella me dijo, escúchame, hijo mío, la más hermosa forma teatral para ir de los labios hacia la comisura de labios es dar la vuelta por la cabeza pasando por la cabeza. Pero yo le dije, pero no, eso no es y ella me dijo, no dije tanto que fuera lo más fácil, sino lo más bello. Así tú tienes que conocer tu nuca, tus sienes, todo lo que nunca ves. Tú ves siempre tu rostro, pero tu rostro no es tu cabeza, está también tu nuca. Que nunca ves en el espejo. Para sacar la palabra hay que hacerte de vuelta a la y a partir de ahí la palabra que se pronuncia en el escenario no debe ser en un sentido único, porque si no ya no es artístico sino solamente artístico. Pero la presencia espiritual de la palabra se muere. Y por eso es importante que el teatro político no debe ser un gesto activista. Hay que volverse un sacerdote. Pues sí, hay que volverse un sacerdote. La palabra artística tiene más profundidad, no puede ser objetiva, tiene que ser subjetiva y darle la vuelta a todos los puntos del problema, para que los que están viéndolo desde este ángulo lo ven desde este ángulo. El carpintero lo hace desde su ángulo de carpintero, la panadera desde su ángulo de panadera, el sentido político desde el sentido. Es la misma palabra, pero no puede ser requiere una poética. La poética requiere una metáfora, un lenguaje diferente del lenguaje del primer grado literal. Es poético, político, pero al mismo tiempo personal, porque provoca su realidad. Lo interesante es que cuando sales del tronco, la única pregunta que plantea al público es la misma pregunta que se hace el actor cuando hace un Isaku y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que vale la pena para que la gente que se desplaza de su casa, que necesita aquí, me preste sus orejas y sus ojos, una hora o dos, y se calle para escuchar? Entonces se necesita que lo que yo voy a decir sea importante
Y sé de importancia pública, si no sería un crimen de nacional, cállense, yo voy a hablar. Eso no puede ser, es un abuso de la libertad. Y lo más precioso es la libertad. Y para que el humano acepte que lo prive de su libertad, acepte callarse, lo que se va a decir que está relacionado con el espacio público, para que la gente acepte callarse, prestar sus ojos y sus orejas y sus ojos. Entonces, en ese sentido, no es político en su gesto, pero sí es político. Es político a partir del momento en que sale del trono. Entonces, a partir del momento en que yo aprendí eso de mi abuela, lo que yo hice fue trascenderlo para llevarlo al teatro, que no tenía el derecho de aprenderlo porque yo no soy una mujer. La abuela no me enseñó. Entonces, ¿qué hice? Yo hice lo que hizo Prometeo, me robé el fuego de los dioses para darlo, mostrarlo a los humanos. Mi abuela no lo podía heredar a mi hermana mayor. Ella se había vuelto súper católica y ella decía, no, eso es brujería, etcétera. Y entonces eso bloqueó mi abuela empezó a pudrirse desde dentro. ¿Cuándo? Porque se tapó su boca y ella ya no podía respirar. Entonces yo, que no podía ser iniciado como era debido, yo me tenía que robar esto sin tener el sacramento real. Me lo aprendí. Y como no tenía derecho de hacerlo en la plaza pública como lo hacía mi abuela para curar a los locos y para establecer la paz, tuve que hacerlo en el teatro mezclando con el teatro del barrio. Con el teatro del barrio. Y esto es lo interesante. Como decía usted, señora, el teatro es la ley de la controversia. Para ir a la izquierda hay que ir a la derecha. Para ir a la derecha hay que ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque el público está enfrente y entonces nos ven espejos. Entonces, en el teatro, para retroceder hay que avanzar. Para avanzar hay que retroceder. Las mujeres del Cispatar, por ejemplo, que eran producidas con estas fuerza masculina, eran mujeres y no hombres, pero con la fuerza masculina. Es como Pedra, Berenice, Andrómaca. Máximo le llama a esto la doble inconstancia, es la doble inconstancia del teatro. No puede ser recta en un solo sentido, no es posible. Es como un funámbulo hundido y está oscilando entre los dos lados, pero no se debe caer. Debe estar absolutamente seguro de sí mismo. Se mueve, se balancea, pero nunca se debe caer. Y eso es el teatro. No se puede tener una precisión absoluta. ¿Por qué? Porque para que haya teatro se requiere un problema, crisis, divorcios, guerras, hambrunas, mujeres que van a abandonar a su marido. Requiere un teatro para que haya un teatro, para que haya teatro, para que haya drama y haya tragedia. No podemos hacer una obra de teatro cuando todo el mundo está lleno y se da besitos nada más. No. El teatro empieza porque hay problemas. Es gracias a los problemas que existe el teatro. Entonces, entre más buscamos la paz, más nos alejamos. Esto no hay que decirlo a la gente, pero es el verdadero. Entre más tranquilo estamos, el teatro más duro se vuelve. Esa es la doble importancia del teatro. Esto no quiere decir que hay que crear guerras, pero esa es la paradoja del teatro. Entre más van las cosas, mejor es el teatro. El teatro es la crisis. Nunca ha habido creación teatral sin una mirada precisa en una sociedad en crisis. Sin eso no tendríamos a Shakespeare, ni a Molière, ni a nadie. No tendríamos verdaderos dramas. Tendríamos novelitas de amor, pero hasta las novelas de amor se requiere un problema. Entonces, bueno, esa es la doble instancia del teatro. Es en este lugar donde el teatro tiene semejanzas de pensamiento pero no siempre. Y es importante decir no siempre. Como usted lo sabe, usted sabe lo que dicen los actores de teatro. Los políticos son una raza insoportable. Y lo otro que decimos a menudo es la política que horror. Es algo que no se entiende. Nosotros subimos al escenario para representar a la sociedad como si fuéramos un espejo. Esto quiere decir, entonces, ¿qué contradicción? Es una contradicción.
Porque el teatro necesita balancearse para hacer teatro y necesita perfección para hablar. Todos estos desafíos me llevaron a entender mejor al teatro que vino en Marco. Y antes de morir, mi abuela me dijo, en realidad es el mismo teatro. El Quinquisila y el teatro del barco es lo mismo. Es una aventura de formas. No se puede hablar de teatro sin la aventura, sin la aventura del teatro. El fondo, el dinamismo, sigue siendo el mismo. Lo que hace el teatro es el dinamismo y lo que le da su lectura es la forma. Y a partir de ahí, yo pude crear el Big Boom Bar. Ay, perdón, ya me rebasé mis 15 minutos. Bueno, me detengo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Me transformé de pronto en espectadora de ese pequeño viaje al Congo, al corazón del Congo, en esta dualidad que está en la máscara, hombre, mujer, europeo, africano, etc. Ahora, regresamos al español. On revient al español. Dale la palabra A nuestra invitada Beatriz Paredes. Ella es socióloga por la UNAM. ¿Necesitas un micrófono? Me voy a pasar para allá. Perfecto. El micrófono. Beatriz es socióloga por la UNAM, maestra en literatura por la Universidad de Barcelona, docente universitaria, editorialista en diversos medios y autora de numerosos artículos. Ha sido legisladora, gobernadora y embajadora. Se reconoce como feminista y socialdemócrata. Y para quienes la hemos visto sabemos que es una oradora con muchas tablas. Una vez más, referencia al teatro. Listo, a ver, ya. Bien, yo había preparado un texto que voy a modificar por la naturaleza de la conversación, que ha sido fantástica. Quiero en primer lugar agradecer a la División de Estudios Superiores y a la Embajada de Francia haber promovido este evento, que es un gran evento con estupendos ponentes. Felicidades, gracias por estar aquí. Agradecer a la señora directora que nos acompañe en todo y a los representantes de la Embajada de Francia que están aquí. Y a todos ustedes por regalarnos su tiempo. ¿Me avisas cuando lleve 10 minutos? Bien. Yo había preparado un texto que hablaba de que el emperador Adriano, Publio Helio Adriano, nacido en el año de 76 de nuestra era, en Itálica, España, es decir, en la parte gala e hispana del Imperio Romano, fue el primer registro de la historia antigua, como lo escribió Marguerite Yourcenares, extraordinaria novelista, en tener una relación directa con un grupo teatral, así lo registra en Memorias de Adriano. El emperador Adriano acude a los actores para quitarse el acento hispano y desde entonces recibe lo que hoy diríamos como un media training. Se entrena para poder hablar en griego sin acento y ocupar la tribuna en el Senado dando convincentes discursos. Podía dar convincentes discursos porque Adriano hablara con acento hispánico o en perfecto griego, sabía lo que decía, lo que los medias training no pueden
sustituir en el caso de algunos políticos contemporáneos. Posteriormente también en Italia, 1000 años más adelante, Goethe en 1787 viaja a Roma, al carnaval, y en el carnaval el mundo se torna al revés. Son los carnavales en donde los pueblos y las sociedades se dan el derecho de representar a los poderosos y burlarse de ellos. En el caso de las colonias americanas, es en los carnavales en donde los indígenas nos disfrazábamos, se disfrazaban con máscaras en donde eran blancos y de ojos azules y movían los ojitos, lo que nos maravillaba de esas máscaras cuando salíamos o salían en los carnavales disfrazados de huehues, así se llaman los bailarines en los carnavales de mi región, es precisamente que eran máscaras de hombres blancos y barbados donde podían mover los ojitos. En los carnavales, en las primeras etapas, solo podían bailar los varones. Fue con el tiempo que las mujeres pudieron integrarse al carnaval. Pero ya era el carnaval una expresión de una sátira política. Ya había una burla de los poderosos, fuesen políticos o fuesen los adinerados de esa población. La fiesta popular era el pretexto. En el carnaval se revertían de manera simbólica por un tiempo todas las jerarquías entre el poder, los poderosos y los dominados. Pero si vamos a hablar de teatro, en la época actual tendríamos más bien que hablar de carnaval, porque las representaciones que vemos no merecerían llamarse de ninguna manera una buena obra teatral. Shakespeare nos calificaría negativamente. Y fue en Italia, otra vez, si pensamos en la época actual, ya en el año 2000, donde Gianroberto Casaleggio convence a Beppe Grillo, el comediante, para fundar un partido algorítmico, el Movimiento 5 Estrellas. Es ahí donde el dueño del imperio mediático más grande de la península itálica, Silvio Berlusconi, llega al poder antes de lo que se pensaba y es la vanguardia en los países desarrollados de lo que podemos llamar una nueva era en la política. La política mediática aparentemente con otro género que no es el teatro, sino el reality show. El reality show despiadado que estamos viendo a partir de la dinámica en donde la política se traduce en imágenes, encuestas, reproducción masiva de imágenes, inducción en redes sociales y algoritmos que definen y reproducen una expresión dada en un momento determinado en el que se puede cuestionar el equilibrio económico del mundo. Y tenemos por primera vez en la historia del mundo a un personaje que mediáticamente con un reality show cuestiona el equilibrio
económico del planeta. Y no me podrán decir que el entrenamiento mediático que tiene el señor Donald Trump no merece un premio para quienes fueron sus entrenadores, que por cierto no tienen para nada la espiritualidad, la extraordinaria espiritualidad de la maravillosa explicación sobre el sentido del teatro en el Congo francés. Estamos viviendo una enorme transición. Yo respeto profundamente al teatro y me encantó la maravillosa explicación que dio la maestra. ¿Prefieres que te diga Griselda? Que dio Griselda sobre su pasión teatral vinculada con Benedetti. Respeto profundamente al teatro. He estado, al contrario de ella, vinculada familiarmente al teatro y al cine toda mi vida. Y creo que el genuino teatro es una extraordinaria expresión de la sensibilidad humana y generalmente se adelanta a los acontecimientos, como lo expresó nuestro invitado especial cuando nos comentaba de Aristófanes. Antes de la caída del muro de Berlín, fue el cine de los países del este quienes nos narraron la terrible tragedia que estaba sucediendo en el socialismo real. En los prolegómenos de la Revolución Mexicana fue el rumor público, las caricaturas y el teatro político que sí existía en México. Porque en México sí existió teatro político. ¿Quién no va a recordar la carpa de Borolas? ¿Quién no va a recordar al Chango Garizurueta? ¿Quién no va a recordar los sketches que existían en México de genuina crítica política? Y qué bueno que aquí se reivindicó la libertad de expresión, porque yo creo que siempre hay que defenderla. Todas las veces hay que defenderla. Es esencial el teatro político, el verdadero teatro, pero la transformación de la política en espectáculo no es teatro ni es política, es la perversión de la representación. La genuina política se vincula con la representación de intereses legítimos. La ridiculización de los intereses o la manipulación social con el propósito de disfrazar los verdaderos intereses es la perversión de la política y la denigración del teatro. Eso es un carnaval y un mal carnaval. Gracias. Qué maravillosas intervenciones hemos tenido de cada uno de los invitados presentes aquí. Lo prometido es deuda y queremos pues que ustedes también entren en este foro con alguna pregunta, algún cuestionamiento. ¿Cómo procedemos? ¿Pasan el micrófono? ¿Gritan? Bueno, tengo una pregunta para el panel, sobre todo que empezaron a contar del teatro. Tengo esta pregunta porque tiene una relación directa e indirecta con la política en cuestión de control. Quisiera preguntarles
si ustedes a través de la historia han notado ese control o que los gobernantes autoritarios hayan utilizado el teatro para manipular a las masas, como lo hizo en 1939 Joseph Goebbels y como creo que lo están haciendo desde la mañanera hoy en día con un teatro diferente. Muchas gracias. Oui, pour moi qui suis né et grandi au Congo, Para mí que nací y crecí en el Congo, antes de que llegara a instalarme en Francia, sí, a partir de los años 68, en el monopartidismo del 68, desde el 68 hasta la llegada de la democracia, después, es decir, en el 91, hubo movimientos que eran muy propagandistas, implementados por el sistema que estaba ahí, y eso controlaba todo el teatro nacional, incluso de la juventud. Eran subgrupos del partido que iban desde la primaria hasta la universidad, desde el teatro nacional hasta el teatro de los barrios, en las casas de la cultura. Había un teatro patriótico, pero no era nada patriótico, era solamente lo que podríamos llamar una especie de propaganda, una ideología que estaba allí. Y esto había producido. Tuvimos lo mismo con Mobutu, con el Ballet Nacional. En vez de pensar el cocodrilo del río, cantaban Oye, oye, y el ballet duraba 3 horas. Y en el teatro igual, había imposiciones así de obras que venían de una... que hablaban de tal o cual patriota. Pero eso es un empobrecimiento, justamente porque no era política realmente, no era un teatro político realmente. Ahí estamos en algo que tiene más que ver con una especie de vulgaridad comercial. Y esto estuvo muy en boga hasta los años 80, cuando esto se acabó. Y hubo una revuelta contra esto. Ahí el artista de pronto tomó la palabra, se rebeló y dijo no. Solí en su teatro empezó a escribir obras que hablaban de esta verdad, criticando la manipulación del pensamiento colectivo y del pensamiento personal. En esos años comenzaron los arrestos de los autores, las ejecuciones públicas, los exilios. Hubo muchos autores que cayeron después del periodo después del noticiero de las 8 de la noche. Había la lista de los que iban a ser ejecutados a las 4 de la mañana. Y había un montón de escritores, dramaturgos, autores. Eso era gravísimo. Pero Sully evitó la arrestación. Lo que hizo fue que montaba obras clásicas, pero las modificaba. Y él decía, no, yo estoy representando a Shakespeare. No estoy hablando de Mobutu. No, yo estoy montando Antígona. Pero en cierto momento sí hubo arrestaciones. ¿Por qué? Porque estaba la cuestión del cuerpo. En el Congo el cuerpo es sagrado. Cuando alguien se muere, lo primero es que hay que devolverle el cuerpo a la familia. El cuerpo es muy, muy importante en el Congo. El cuerpo no se puede hacer desaparecer. Y como Antígona, ahí está la doble cuestión de Antígona, que decía, tengo el derecho de enterrar a mi hermano. Lo que ustedes ya saben. Eso fue escandaloso. ¿Por qué? Porque era el episodio después de Lumumba, cuya familia seguía reclamando el cuerpo, porque cuando lo ejecutaron nunca se devolvió el cuerpo a la familia. Entonces el hecho de montar Antígona fue la primera vez que nos arrestaron, nos torturaron. ¿Por qué? Porque la relación con el cuerpo se volvía política. El hecho de que la familia de
Lumumba pidiera el cuerpo, tenía que ver con Antígona. Entonces, incluso las obras clásicas ya hicieron que nos ubicaran. Entonces volvimos a los mitos fundadores, los cuentos, este teatro proverbial. Hablábamos con un segundo sentido. Ellos empiezan a ver y entonces empezaban a ubicar cosas que no les gustaban y después se produjo la revolución de la forma, donde la palabra tiene que ser la forma misma. Y ahí, en ese momento, evidentemente, yo uní a algunos en torno a mí y les dije, para hacer teatro en África tenemos que cambiar. Otra vez. Tout d'abord, merci Dieudonné, désolé pour la prononciation. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire, c'était vraiment très touchant. Et primero una pregunta. Tout d'abord, une question pour tous. Est-ce que vous considérez que le théâtre doit être accessible? Est-ce que vous considérez que le théâtre doit être accessible, peu importe la classe sociale, l'origine ethnique, etc. Est-ce que tout le monde doit avoir accès droit au théâtre? Parce que si la politique et le théâtre sont si liés, je pense que tout le monde devrait y avoir accès. Mais vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous considérez que le théâtre doit être accessible à tous? C'est une question pour tous les intervenants. Hago mi pregunta. Ok, perfecto. Bueno, como dijo usted muy bien, no es bueno extenderse en comentarios, pero felicito al doctor. Mi hija dice que los hombres no podemos ser feministas. Ella, bueno, yo me dedico a las letras, ella se va a dedicar al derecho. La comprendo, la impulso. Genial lo de la maestra. Excelente. Molière es uno de mis autores favoritos, obviamente. Me gustó mucho que Beatriz Paredes dijera Donald Trump, que se le criticaba mucho a Andrés Manuel. Así se dice en español, ni modo, hay que aprender español. Et puis, bon, je vais parler avec Monsieur Dieudonné. J'adore Marivaux, c'est un de mes auteurs favoris. Et j'aime la langue, j'aime le corps, j'aime les filles, j'aime les dames. Et vous savez, Rassi, comme Prométhée, le feu, voler. Et un des faits volés, c'est la langue. Alors, je sais que normalement, les Africains, les gens africains parlent beaucoup de langues. Vous en parlez combien? Parce qu'en fait, ça c'est faire de la politique. Parce qu'on connaît des polices, des cités, des villes, des cultures. Donc, una pregunta más para y ya responden. Gracias. Felicitar primero a todos los panelistas, estuvieron excelentes. Luego, espero a que Dion se ponga el auricular. Écoutez. Felicitar. Luego decir que hay 100,000 Patricios Lumumbas en este país. 100,000, más de 100,000. Y después preguntar sobre todo a doña Beatriz Paredes o solicitarle que haga una especie de parangón entre lo que acaba de decir
nuestro ponente principal y la situación que vivimos durante 70 o más años de régimen priista, lo que vivimos actualmente, la situación de México en esta teatralidad política, porque lo que acaba de decir justo era un poquito lo que sucedía en nuestro México, al menos el México de mi juventud. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre este punto, la respeto mucho, usted lo sabe. Me encantaría escuchar en esta ocasión una opinión acerca de lo que pasó y lo que nos pasa ahora. Decirle a la maestra Muchategui que también en esta facultad se lee Pedro y el Capitán, al menos en mi clase sí, y que me da mucho orgullo que pueda ser así, y felicitarlos en realidad. Agradecer a la Embajada de Francia, al cónsul, a Vincent Perrin, a Emmanuel, a todos los que hicieron posible este evento. Señora directora, muchas gracias. Perfecto. Yo sugiero que agarren libremente el micrófono los invitados para responder a la pregunta que más les hable. Sí, la pregunta a la que quisiera responder o elaborar sobre es la de el teatro popular, el teatro y la falsa oposición entre un teatro de alta cultura y teatro popular. El teatro, el acceso al teatro de alta cultura siempre ha existido. El teatro de lo que llamamos alta cultura siempre ha sido popular. La oposición no se construye allí, se construye más bien entre un teatro burgués convencional y un teatro revolucionario. En este caso, el ejemplo que citaría no es griego, sino más bien contemporáneo, es Bertolt Brecht. La oposición no es alta cultura y cultura popular, sino cultura burguesa y una cultura universal que no es de fácil acceso, no es complaciente como la cultura burguesa y que es sumamente teórica. Mientras se hacía la pregunta, yo miraba en ese mural, dice, sin teoría revolucionaria no hay revolución, sin teoría teatral tampoco hay gran teatro, y todo teatro digno de ese nombre contiene su propia revolución teórica, su propia revolución sobre lo que es la representación. Merci beaucoup, Leopoldo. C'est très, très juste. Hein. Oui, oui. Et c'est bien que tu parlais de Brecht. J'adore beaucoup. C'était ma première pièce de théâtre que j'ai jouée, du théâtre qui vient. Ah oui, oui. Moi, ma première, c'était L'exception et la règle. Ouais, j'avais 14 ans quand je suis arrivé dans le théâtre du bateau, qui est venu dans le bateau. Ouais. Magnifique, ouais. Parce que la relation que Bertolt Brecht avait avec le théâtre interrogeait réellement sa société. Arrivait même à emmener les acteurs, des fois, à quitter leur personnage pour dialoguer avec les spectateurs, de telle manière qu'on ne reste pas dans une bulle où on est perdu à croire que c'est simplement une histoire. Era una historia que pertenecía a la ficción. La ficción, de hecho, es más solo un pretexto para hablar de la realidad. Y la realidad es una cosa importante. Esto se llama la distanciación. Uno toma una distancia. Esto permite distinguir entre la ficción y la relación directa. Esta distanciación es necesaria para no quedarse en lo imaginario, pero no nos podemos quedar solo en la imaginación. De alguna manera decimos, lo que estás viendo aquí es tu barrio, es tu historia, exactamente. Entonces hay que hacer teatro por doquier, sí, por doquier. Jean Vilar, un gran hombre del teatro que creó el Festival de Aviñón, él decía, el teatro para todos, el teatro debe ser exigente, pero para todos. El teatro debe ser indispensable, como el agua.
El teatro es la palabra en la sociedad y debe ser para todos, con una exigencia, y subrayando la cuestión de las exigencias. ¿Por qué? Si no hay una exigencia de decir bien, si no hay una exigencia de sentir, de sensato, una exigencia del hacer, del gesto que permite trabajar con los espíritus, pues caemos en el carnaval, como decía la señora Beatriz Padre. En el carnaval se usan las mismas herramientas, el teatro se hace algo distinto, muy grave, y ahí el teatro se vuelve un arma que destruye. Parece lo mismo, pero no lo es. El teatro entonces tiene que ser exigente. Se tiene que pensar el texto, la manera en que se trabaja el sentido, la espiritualidad, la inteligencia y la fuerza combativa. Gracias. Bien, no sé si yo voy a hacer algún comentario que tiene que ver con dos preguntas. Creo que el teatro debe ser accesible y que para que sea más accesible necesitamos que haya una política cultural que favorezca la existencia de espacios teatrales en todos lados y que favorezca el respaldo a compañías teatrales y que haya una política de fomento al teatro en todos los niveles. Esta sería mi opinión. Me parece que entre mayor accesibilidad haya, mejor para todos. Un teatro para todos, como aquí se dijo. Es un asunto de política cultural. ¿Cómo leo la diferencia entre teatro, creación artística, respeto a la creación artística y propaganda política? Que esa es la línea. Me parece que todo Estado tiende a tener una estrategia de propaganda política y que los estados que son menos democráticos cancelan los espacios de divergencia en las sociedades para que el eco que expresa la sociedad a sus opiniones, a las opiniones del Estado o a las expresiones del Estado, siempre sea un eco cortesano o de repetición. El ejemplo más dramático de la eficacia de la propaganda política fue Goebbels. Incluso hay una teoría, se ha hecho escuela de lo que viene siendo el uso goebbeliano de la comunicación y la propaganda política y su reflejo en expresiones artísticas, que fue a lo que hizo referencia nuestro artista invitado. Pero nuestro artista invitado tocó algo mucho más profundo, que yo no quiero que se nos escape. Él habló de la dimensión de la espiritualidad del arte. La verdad es que nos habló como si fuéramos iniciados. Muchas gracias. Y esta es otra dimensión, fue una dimensión distinta de su conversación, que tiene que ver con la profundidad del arte cuando te compromete integralmente. La expresión a los valores ancestrales del Congo y a su multidimensionalidad es algo que podemos entender quienes valoramos nuestros valores originarios, como originaria es la cultura profunda de la abuela de nuestro artista, y como originaria son muchas de las culturas profundas que existen en la nación o en las múltiples naciones mexicanas. Desde luego que hubo una propaganda política en los 70 años del régimen priista. Negarlo sería absurdo. Como hay una propaganda política,
en la etapa de la 4T. Lo esencial es que la sociedad civil defienda sus espacios de libertad de expresión. Lo esencial es que no renunciemos a reconocer que somos una sociedad plural. Y lo esencial es que en espacios tan importantes como las universidades, la autonomía siga siendo una fortificación del pluralismo y que haya el suficiente grado de conciencia ciudadana y de politización como para que los ciudadanos puedan diferenciar lo que es información y lo que es propaganda política. Información es lo que requiere la democracia. La propaganda política es un asunto de negociación política. Gracias. Maestra, ¿quiere añadir algo? Usted no habló. A mí nada más me gustaría terminar el día de hoy convocando a los alumnos y profesores que aquí están a que sigan leyendo, a que fomenten el teatro entre los alumnos. Ayer fue el Día Internacional del Libro, a mi grupo le pregunté qué se festejaba. Uno lo supo, en el otro grupo ninguno, en el otro también uno. Da mucha tristeza. Entonces creo que la primera parte para teatro es leer, comentar, hacer esto que se llama la socialización de la lectura. No solamente hay que ser buenos en un área del conocimiento, sino tener cultura general, que a veces parece que el abogado lo va perdiendo y no lo debemos permitir. Entonces, convocar a eso nada más. Y muchísimas gracias por todo. Fue un mesa redonda, un conversatorio maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues fue algo híbrido, algo gozoso. Yo creo que sí convocamos a los ancestros, sí se habló, nos apoyamos de lo que dijeron las personas del pasado, los que nuestros predecesores en el teatro, en la escena, los que estamos aquí, pudimos escucharnos. Agradezco muchísimo pues todas estas participaciones, fue un verdadero festín. En esta despedida muy rápida quiero también dar los agradecimientos correspondientes al doctor Imer Flores, que es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, que nos ha... Es el artífice de que todo esto haya podido salir como salió. También, disculpen muchísimo, es Mauricio López quien está aquí con nosotros, el director de Comunicación Social de la UNAM. Los demás ya los... Importantísimo recordatorio, por favor regresen sus auriculares y pues que sigamos como dice la maestra, leyendo, disfrutando, que sigamos dialogando y que sigamos haciendo encuentros tan fructíferos, tan enriquecedores entre Francia, los países francófonos como es el Congo y México, que también tiene tanto que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien manejado todo. Sí, muy bien. Ah, sí, claro que sí.